Parte 19 y final. Supuestas discrepancias de la 140 a la 150. Continuamos con la ayuda del Eterno dando respuesta a esto, en su parte final. Pregunta número 140. De acuerdo con los evangelios, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Yeshua antes de morir? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23, 46. Consumado es, Juan 19, 30. Respuesta. Otra pregunta más de relleno. O sea, más de lo mismo, favor ver respuesta 22. Sobre diferentes autores y tiempos diferentes. Voy a tratar de dar una actitud lógica a esto, para de una vez aclarar la imposibilidad que diferentes espectadores de un mismo evento, lo puedan relatar todo de una manera idéntica. Vamos a suponer, en un estadio de béisbol, donde hay espectadores en diferentes gradas. Es posible que al preguntar a cada uno de los espectadores, que pueda narrar el partido completo, cada uno tenga detalles que el otro no vio. ¿Por qué? Pues porque no somos autómatas, con una unidad central de procesamiento que nos controla a todos. Es así de simple. Cada persona tendrá momentos, en que fije su atención en un evento, que el otro no está mirando en ese momento. Y si esto es así, con personas que están en el mismo evento al mismo tiempo. ¿Qué pasaría con personas que relatan los eventos, años después, por recopilación de datos de varios espectadores como el caso de Hillel, Lucas? ¿Podrán ser idénticos? ¿En qué cabeza cabe tal idea absurda, que van a ser idénticos en todas sus partes? Hay que ser un genio, o lumbrera para llegar a esta conclusión, de que no es posible. Por supuesto que no, pues es algo tan natural y lógico. El problema es que el panfleto se hace para confundir, muy tontamente diría yo. Pero esa es su función. A este relleno de pregunta, ya el señor Fuentes como cristiano debe saber la respuesta. En el cristianismo a esto se le llama Sermón de las 7 palabras. Es posible que el señor Fuentes en su clase cristiana de catecismo se lo haya perdido. Allí se establece un orden que copio a continuación. 6. Todo está consumado, Juan 19. 30. 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 23. 46. O sea que primero fue Juan 19, 30 y luego fue Lucas 23, 46. ¿Hace falta más explicación? Y esto no es ninguna discrepancia, solo es su mala coordinación cronológica de lo que lee. 115 menos 1 igual 114. Pregunta número 141. ¿Cuáles fueron las palabras del centurión después de que Yeshua murió en la cruz? Verdaderamente, este hombre era justo, Lucas 23, 47. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, Marcos 15, 39. Respuesta. El mismo relleno de la pregunta anterior. Por tanto, da lugar a hacer la pregunta. ¿Quiénes son los hijos del Eterno? ¿Son aquellos que según los cristianos vienen genéticamente de Dios? ¿O son aquellos que practican la verdadera justicia de parte del Eterno? La cual no debe ser confundida por el prejuicio, la prepotencia, o el egocentrismo. Veamos cómo lo dice Isaías 58, 2, que me buscan de día en día, y muestran deseos de conocer mis caminos, como un pueblo que practicara la justicia, y que no abandonara la ley de su Dios. Me piden las ordenanzas de justicia, se complacen en la cercanía de Elohim. Y también dice, Isaías 58, 6 al 12 ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Hashem será tu retaguardia. Entonces invocarás, y Hashem responderá. Suplicarás, y él dirá, heme aquí. Si quitas en medio de ti la opresión, el dedo amenazador y las palabras arrogantes. Si de tu alma sacas para el hambriento, y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Hashem te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial cuyas aguas nunca faltan, los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de muchas generaciones, y serás llamado reparador de brechas, restaurador de senderos para descansar. Si estos que cumplen con esto no son llamados hijos del Eterno, ¿cómo se llamarían entonces? ¿Acaso el justo no es aquel que practica la justicia?
Por tanto, el Hijo del Eterno es todo aquel que cumple con la voluntad de Elohim, y a estos son llamados también los justos. Porque practican la justicia de su Padre. Entonces, si un autor dijo en este caso, como Lucas 23, 47, como justo, y Marcos 15, 39, como Hijo de Dios. No hay discrepancia pues son meros sinónimos. ¿Hace falta explicar más esto? Pregunta número 142. ¿Pidió Yeshua al Padre para prevenirse de la crucifixión? Sí, Mateo 26, 39, Marcos 14, 36, Lucas 22, 42. No, Juan 12, 27. Respuesta. El mismo relleno con otra pregunta. ¿Es que no hay una pregunta de envergadura en este panfleto? Déjeme explicarle esto, señor Fuentes, Yeshua es 100% hombre, no es un semidios como le hicieron creer. ¿Que si tuvo miedo? Por supuesto que sí. El mismo miedo que cualquier hombre tendría. El mismo que tuvo Eliyahu cuando se fue a esconder de Jezabel, cuando ésta prometió matarlo. El mismo que tuvo David de Saúl, cuando se ocultó de él, pues pensaba matarlo. Solo los que están muertos son los que no tienen miedo. Y volvemos a lo mismo. Diferentes autores y tiempos diferentes, donde por capricho mental, del señor Fuentes, los relatos deben ser idénticos. En el relato de Juan también se conserva parte de esta angustia cuando dice, Juan 12, 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto mismo llegué a esta hora. ¿En dónde? ¿Y qué diré? Del griego. Kai tieipo. Subjuntivo deliberativo que expresa de forma vívida una indecisión genuina, aunque momentánea. Según nos comenta Robertson. Que es parecido a Mateo 26, 39 y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro, y orando dijo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa. Pero no como yo quiero, sino como tú. Yeshua a pesar de manifestar su temor dice, no se haga como yo pienso sino como tú digas. Esto es simple y no tan complicado como fue recibido en la mente del señor Fuentes. Pregunta número 143. ¿Verdaderamente Herodes quiso matar a Juan el Bautista? Sí, Mateo 14, 5. No, Marcos 6, 20. Respuesta. La falta de cronología arbitraria de eventos en estas preguntas es abrumadora. ¿Será que lo lee en otro idioma que aún no domina? Es la conclusión que saco por las preguntas tan sosas que hace. Lo importante de tener autores diferentes, como ya se ha dicho hasta el cansancio, es que, cada uno tiene una óptica de lo que vio, o que recibió como información. No son idénticos. Uniendo los dos relatos, por lógica se concluye que Herodes aunque quería matar a Juan. Y para aquellos que no conocen la naturaleza asesina de esta familia herodiana, que no le temblaba el pulso, para matar inclusive a sus propios hijos. Leer Flavio Josefo Antigüedades de los Judíos, capítulo 17. Pero también tenía miedo del pueblo, debido a su alianza con Roma, quien determinaba su derecho de coronación. Por tanto, su temor era que no se fomentaran rebeliones en su territorio. De esta forma, las dos ópticas de estos autores diferentes, armonizan buscando los detalles en la historia. Marcos nos da un detalle en su relato, que no aparece en Mateo. Además de este personaje sin escrúpulos, tenía momentos de lucidez, y reconocía en su interior que Johanán era un enviado de Dios, y le temía por esto, y lo protegía en parte. Aunque luego aceptó matarlo. ¿No hay discrepancia en esto? Todo lo contrario, uniendo los escritos de estos autores, el panorama de lo sucedido se amplía mucho para el investigador serio, no para aquel que solo quiere crear panfletos, amarillistas sin contenido útil. Pregunta número 144. ¿Cuál fue el texto escrito en el cartel sobre la cruz de Yeshua? Este es Yeshua, el rey de los judíos, Mateo 27, 37. El rey de los judíos, Marcos 15, 26. Este es el rey de los judíos, Lucas 23, 38. Yeshua de Nazaret, rey de los judíos, Juan 19, 19. Nótese igualmente que los evangelios tampoco coinciden, o mencionan en cuántos idiomas estuvo escrito dicho cartel. Respuesta. Nuevamente vemos en estas preguntas finales, que el autor se quedó sin nada relevante que decir, y solo opta por rellenar con el mismo enfoque que se repite una y otra vez. Sobre autores diferentes en tiempos distintos ver pregunta 22 y siguientes. Pregunta número 145. ¿Yeshua ascendió al paraíso el mismo día de la crucifixión? Sí, Lucas 23, 43.
No, Juan 20, 17. Respuesta. El problema con este escrito, si se puede llamar así, es que está redactado por un cristiano. Por tanto, todos sus errores dogmáticos son trasladados a sus preguntas. Vamos a leer el texto como dice. Lucas 23, 43 le dijo. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto fue tomado de una Biblia cristiana. Hay algo muy interesante en nuestro español, de cómo con un signo de puntuación cambia la idea de la frase. Veamos cómo se puede leer ahora. Le dijo. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Si corremos la coma a la palabra hoy, se resuelve este problema cristiano. Yeshua no está diciendo que él hoy estará en el paraíso, sino le está diciendo. De cierto te digo en este momento, o sea hoy, en este mismo instante, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. El paraíso se refiere a un futuro, fue una promesa que le fue dicha en ese momento, por eso dice, hoy. De otra manera fuera dicho, desde hoy estarás en el paraíso conmigo. Si aún no se entiende, vamos a ver este ejemplo sencillo. Yo le digo a Carlos, te voy a decir hoy, lo que va a suceder si sigues por ese camino. ¿Me explico? Sencillo y fácil de entender. Sobre infierno y paraíso cristiano leer. Infierno según la Torá. Para más detalles. Pregunta número 146. ¿En dónde se encontraba Yeshua la hora sexta en el día de la crucifixión? En la cruz, era la hora tercera cuando le crucificaron, Marcos 15, 25. En el tribunal, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, Juan 19, 14. En la versión católica dice que eran como las 9 de la mañana, Marcos 15, 25. Alrededor del mediodía, Juan 19, 14. Es decir, en ambos casos, en Marcos Yeshua ya estaba en la cruz, y no más tarde en el tribunal, como señala el Evangelio de Juan. Respuesta. Esta pregunta ya fue realizada en la número 93. Favor ver respuesta allí. Y como repetición o relleno, no vale como discrepancia. 114 menos 1 igual 113. Pregunta número 147. Cuando Yeshua maldijo a la higuera, ¿se percataron los discípulos en ese momento de que se había secado? Sí, Mateo 21, 19, no, hasta el día siguiente, Marcos 11, 20. Respuesta. Mattillau nos da un detalle de algunos discípulos cuando dice, Mateo 21, 20, y al verlo, los talmidim se maravillaron y decían, ¿cómo pudo secarse esta higuera instantáneamente? Recordando que hablamos de diferentes autores, tiempos distintos, enfoques distintos, etc. Mattillau no dice que fue ese mismo momento, sino se habla de la reflexión que tuvieron. ¿Cuándo fue esto? Pues Marcos lo dice. Marcos 11, 19 al 21 y al caer la tarde, salieron de la ciudad. Y pasando muy de mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Kefa, recordando, le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste, se secó. Robertson nos da un detalle sobre esto. Cuando pasaban de camino, muy de mañana, del griego. Para por egumeno y proi. Literalmente. Pasando por allí de madrugada. La siguiente madrugada. Volvían por el camino inferior hacia el Monte de los Olivos, y descendían cada mañana por el camino más pendiente y directo. Así es como lo vieron. Mateo 21, 20 no separa las dos mañanas como Marcos. Desde las raíces, del griego. Egrizón. Solo Marcos da este detalle con la palabra griega. Exeramenen, participio perfecto pasivo predicado de la palabra griega. Shereino. Pregunta número 148. ¿Cómo supo Pedro que Yeshua era el ungido de Dios? Por revelación del Padre que está en los cielos, Mateo 16, 17, lo cual implica que a Pedro le habló Dios directamente. Andrés, encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que significa Cristo. Juan 1, 41, es decir, aquí nos queda claro que no fue Dios quien se lo reveló a Pedro. Respuesta. Su contexto para formular la pregunta está enredado. Muchos conocían que Yeshua tenía las características para ser el Mesías, por las señales que hacía, que ninguno otro había hecho. Por ejemplo, levantar un muerto con 4 días en estado de descomposición. Juan 11, 39 dice Yeshua: quitad la piedra. Le dice Marta, la hermana del que había muerto: Adoní, yede ya, porque es de 4 días. Lo mismo que pasa con esos cristianos que creen que Yeshua es el Mesías, pero luego por falta de estudio, y una aceptación de corazón, se lo quitan. Pues solo para ellos era una moda teológica.
Pero ahora Kefas da una declaración de corazón, con una verdadera convicción de lo que está diciendo. Y eso viene solo por revelación del Eterno. Yo en mi época de ateo, si el Eterno no hubiese sembrado el sentimiento de buscarlo, toda mi lógica no lo hubiera logrado. Fue él quien se me reveló. ¿Cómo? Pues, creando interrogantes sobre la perfección del universo, y cómo eso puede ser producto de la casualidad. Esa inquietud fue creada por él, de otra forma no hubiera llegado a él. Y fue él quien me llevó a Yeshua como Masías. Por tanto, todo aquel que lo niega, es por la sencilla razón que jamás se le fue revelado. Solo tenía un conocimiento intelectual, pero no espiritual de corazón, que solo lo da el Eterno. Como lo dice 1 Juan 2, 19 al 20 salieron de nosotros, pero no eran de nuestro partido, porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuese manifestado que no todos son de los nuestros. Pero vosotros tenéis la unción del Akadosh para distinguir entre los hombres. Por tanto, solo aquellos que les es revelado, son los que permanecen fieles al Eterno y su Masías. Pregunta número 149. ¿Quién fue el padre de Sala, Selah? Cainán, Lucas 3, 35, 36, Arfaxad, Génesis 11, 12. Respuesta. Respuesta a esto. Problemas en la genealogía de Yeshua. Favor leer. Pregunta número 150. ¿Quién fue el padre de Uzías? Joram, Mateo 1, 8, Amasías, Segunda de Crónicas 26, 1, respuesta. Respuesta a esto. Problemas en la genealogía de Yeshua. Favor leer. Hasta aquí, con las respuestas a este panfleto. Hay algo que quisiera recordar aunque ya se dijo en la introducción. Vamos a suponer que Yeshua no sea el Mesías prometido, y luego llega el verdadero. ¿Qué pasaría? A. Los que estaban equivocados, reconocen al nuevo Masías, ya que fueron engañados. B. Se reúnen con el Masías, y lo aceptan de corazón, ya que el Masías tendrá esa capacidad de llevar ese conocimiento a sus corazones. Lo mismo que pasó cuando en la época de Yeshua que hubieron otros que se proclamaron Mesías, y en el Brit Hadashah, no se ve ningún tipo de distinción, o discriminación por esto, por tanto fueron aceptados. Ahora vamos a ver el panorama que existe, en el caso contrario. A. Mateo 12, 30. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. B. Mateo 10, 33. Mas a todo el que definitivamente me niegue como su Masías delante de los hombres, yo también le desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. C. En pocas palabras quien no lo haya reconocido como Masías. Cuando él venga como dijo que lo haría, no tendrá oportunidad de retractarse, si primero lo aceptó, y luego lo negó. Ahora bien, buscando la lógica. ¿Quiénes están mejor parados? ¿Estos ex-cristianos que ahora deliberadamente hablan peste de Yeshua? ¿O aquellos que le son fieles y le esperan? Sé, que solo con usar la lógica tendrá la respuesta. Por tanto, hermano mío, deténgase. Analice. No deje que, por preguntas sosas como esta, le roben a su Masías. Esfuércese en el estudio de la Torá, y el Brit Hadashah en su contexto hebraico y no cristiano. Para que, de esta forma, hacerle frente a estos farsantes, que solo están con las manos vacías, y su único propósito es dejarlo a usted igual. Recuerde que la última palabra en esto la tiene usted. Que todo honor y honra sea para Adonai Elohenu, nuestra roca y refugio. Elisá ben Melahim. Referencias. Comentarios del Código Real por Dan Ben Abraham. Comentario al texto griego del Nuevo Testamento por Robertson. Guerra de los Judíos por Flavio Josefo. Diccionario y concordancia exhaustiva de Strong. Diccionario expositivo Vine. Masías por Chaim Kramer. Anexos de la Biblia textual. Notas especiales. Algunas notas sacadas de la Tanaj, Talmud y los Midrash. Estudios donde se sacan respuestas. Forjadores del cristianismo. Por Dan Ben Abraham. Comentarios y anexos. Elisá ben Melahim. Eliminando preexistencia platónica por preordenación hebraica. Comentarios y anexo. Elisá ben Melahim. Nacimiento virginal segunda edición por Elisá ben Melahim. Basado en las enseñanzas del Shaliach Eliyahu ben Yosef. Problemas con la genealogía de Yeshua. Por Elisá ben Melahim. Basado en las enseñanzas del Shaliach Eliyahu ben Yosef. ¿Por qué se confunde a Yeshua como Dios? Por Elisá ben Melahim. Basado en las enseñanzas del Shaliach Eliyahu ben Yosef. ¿Vino Yeshua en su rol de Masías a abolir la Torá? Por Dan Ben Abraham.
Comentarios y anexos. Elisá ben Melahim. Basado en las enseñanzas del Shaliach Eliyahu ben Yosef. Sacrificio en la Torá y el sacrificio de Yeshua. Por Elisá ben Melahim. Basado en las enseñanzas del Shaliach Eliyahu ben Yosef. Argumentos que usa el judaísmo en contra de Yeshua. Por Elisá ben Melahim. Basado en las enseñanzas del Shaliach Eliyahu ben Yosef. El infierno según la Torá. Por Elisá ben Melahim. Basado en las enseñanzas del Shaliach Eliyahu ben Yosef. Curiosidades del cristianismo. Por Elisá ben Melahim. Reconocimientos. Primeramente al Dios Altísimo, por su absoluta misericordia. Oh Shaddai. Gracias por tu sustento y fuerza. Que seas bendito por siempre y para siempre. Y por nuestro Rey Masías Yeshua, te damos gracias. A nuestro Rabino, Dan ben Abraham. Larga y buena vida en el amparo de la Torá y las mitzvot. A mis autoridades, el Shaliach Caleb Soto, y el Shaliach Mosé Pérez. Larga y buena vida, en el cumplimiento de la Torá. Y grandes satisfacciones en su abodá. Trabajo en los negocios del Eterno. A mi querido y estimado, maestro y guía, el Shaliach Eliyahu ben Yosef. Larga y buena vida. Que siempre pueda estar en la mente del Eterno para bien y para Shalom. Y a mis hermanos por su apoyo, y el motivo de este trabajo. Shalom a todos ustedes. Para el Dios Altísimo, sea toda honra, honor y gloria por los siglos de los siglos. Y que permita la pronta llegada de nuestro Masías Yeshua. Si Masías ben ya. Amén ve amén. Elisá ben Melahim.